Bendiciones a todos, soy Paul Chávez y esto es Escuela Bíblica Online. Eh, Como se habrán dado cuenta ya anteriormente no he estado colgando videos, esto es debido a que no pude subir algunos videos que ya lo había terminado de grabar, no pude terminar de guardarlos, pero espero que esta vez sí pueda terminar de guardarlos. Y si es que si es que lo logro, lo van a poder ver, si no, será para próxima. Entonces, esta vez me gustaría estudiar el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, el verso 2. Consideré este verso porque me, me gusta bastante acerca de lo que es la obra misionera y quería recalcar en esta hora esta parte, la obra misionera, bendito sea Dios, amén. Entonces, vamos a leer lo que dice la Reina Valera de 1960 concerniente a este verso. Hechos capítulo 13. Vamos a leer con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Habían entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo. Y dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron hacia Leucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Samaria anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. A partir del verso en adelante ya empieza a contar la historia del apóstol Pablo junto a Bernabé y junto con, como dice el verso 5, ¿no? Tenían a Juan como ayudante. Entonces, básicamente el verso trata del envío a la obra de Bernabé y de Pablo. Entonces, vamos a estudiar este verso. Dice, ministrando estos al Señor. Vamos a leer algunas traducciones de la Biblia, cómo lo han traducido. Vamos a ver, por ejemplo, un día de ayuno mientras celebraban el culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que se han encomendado. Por ejemplo, la Yuneimam, y ministrando en ellos al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo: separad ya para mí a Bernabé y a Saulo para la hora que los tengo llamado. Bien, también tenemos la Biblia de las Américas. Mientras ministraban, Señor, y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. La Biblia, por ejemplo, a ver, vamos a ver otra Biblia. Mientras estaban celebrando un día, ministrando pues estos al Señor, mientras ayunaban y participaban en el culto, ministrando pues estos al Señor. La Biblia en Kadosh, me gustaría ver qué dice. A ver, una vez cuando estaban adorando al Adón y ayunando, el Ruach HaKodesh les dijo: apartadme para mí a Barnabá y a Shaul para el trabajo que los he llamado. Adón es el Señor Adonai y Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Mientras estos ministraban al Señor, vamos a seguir viendo a ver. La Biblia textual, estando estos ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y Saulo para los cuales he llamado. Una vez cuando estaban adorando al Adón y ayunando, el Ruach HaKodesh le dijo: apartadme a mí
Básicamente ya tenemos todas las traducciones. Si logro encontrar la traducción de la Septuaginta, sería estupendo. A ver, la Peshitta. Y mientras esto ayunaban y hacían ruegos a Dios, les dijo el Espíritu Santo: apartarme a Saulo y a Bernabé. Se dan cuenta, acá está al revés: Saulo y a Bernabé. Pero ahí dice acá Bernabé y Saulo. Esto es lo que me está interesando. Vamos a seguir buscando. Reina Valera. Septuaginta. Y ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separad ya, wow, separad ya para mí a Bernabé y Saulo para la obra que les tengo llamados. O sea, ya estuvieron llamados hace tiempo. Separad ya. Interesante. Y vamos a leer otra. Bueno, creo que es todo. Entonces, volvamos. Ministrando estos al Señor. Vamos a leer lo que dice el TCK. El TCK es simplemente una concordancia exhaustiva, o sea, bien detallada. Por ejemplo, vamos a ver. La palabra ellos, o ministrando estos, ministrando ellos al Señor, siempre habla de pluralidad. Entonces, y eso ocurre también porque en Hechos 6:4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué buena historia. Deuteronomio 10:8 dice: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. 1 Samuel 2:11: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba, y Jehová delante del sacerdote Elí. Habla de la administración. La primera parte habla de que, en plural, de que ellos ministraban. Hablaban los apóstoles. Acá habla del ministerio que le da Dios a los levitas para que ministren delante de la casa de Dios. Y acá habla sobre Samuel cuando comenzó su ministerio ya pequeño, y desde ya pequeño en la casa de Dios. Entonces, vamos a decir, yo no quiero entrar más a profundo. Y Primera de Crónicas 16:4 dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Otra de las funciones de un ministro es recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Primera de Crónicas capítulo 16 verso 37 dice: y dijo allí delante del arca del pacto y a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y Obed Edom en sus 68 hermanos, y Obed Edom hijo de Jedutún, y a Osa como portero. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en lugar de alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y a tarde holocaustos a Jehová en el altar de holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos Emán y a Jedutún y a los otros escogidos declarados por su nombre para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos Emán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue uno a su casa, y David se volvió a bendecir a su casa. Habla de dos tipos de ministración acá, hasta donde puedo entender. Unos que ministren cantando con los instrumentos, y otros como porteros. No sé si esto será un ministerio, para parecer suena así, ¿no? O sea, aquí dice que pusieron para ministrar delante de la casa de Dios, unos para que estén cantando con los instrumentos de música, y otros para que estén en las puertas. Romanos 15:16: para mí ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Ya se habla del ministerio del Nuevo Testamento. No quiero ir muy lejos acá, vamos a terminar mejor. Colosenses 4:17: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Wow, me gusta este verso. Timoteo 1:11: 2 de Timoteo, de cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles.
2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las fricciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, estos versos que acabamos de leer, estos versos que hemos leído sobre, que acá comienza con ellos, empieza a hablar en plural, de que siempre debe ser en grupo, también habla del ministerio que Dios les encomendó a los levitas, les encomendó a los profetas como Samuel, les encomendó inclusive a David, para que David puso ministros de alabanza en la casa de Dios, e inclusive ya en el Nuevo Testamento los apóstoles y el apóstol Pablo ministraban a Dios. Ahora, el Efesios dice, Efesios capítulo donde habla sobre los ministerios, si no más me equivoco, está en Efesios capítulo capítulo 2, 3, déjame ver un momento. Ya, Efesios. Wow. No me acuerdo. Ya, pero habla sobre los ministerios que existen dentro de la obra de Dios, tanto profeta, maestro, evangelista, apóstol y pastor. Dentro de esos 5 ministerios que la Biblia habla, es lo que Dios ha mandado, pero muy aparte existe, hoy últimamente se ha escuchado bastante sobre un ministerio de alabanza, que bíblicamente en el Nuevo Testamento no habla sobre un ministerio de alabanza, pero sí vemos en el Antiguo Testamento que David seleccionaba personas dentro de los levitas para que ministrasen en alabanzas con música, con canto. Yo no soy nadie para decir que no existe ministerio de alabanzas. Si David lo hizo, no soy nadie para contradecir. Pero en este instante, cuando dice ministrando estos al Señor, es algo interesante, porque acá hay algo que vamos a ver después. Todavía no quiero adelantarlos. Y habiendo ayunado, acá está la palabra ayunado, fasted. Por ejemplo, entonces, Hechos 13:3, entonces habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Hechos 10:30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Daniel 9:3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Es tremendo esto que dice, oración, ruego, ayuno y silicio y ceniza. Mateo 6:6, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 9:14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Lucas 2:37, y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noches de día con ayunos y oraciones. Tremenda esta mujer. Primera de Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de la vuestra incontinencia. Esto habla sobre los esposos. Cuando se separan, sepárense para orar y ayunar. Segunda Corintios 6:15, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvíos, en ayuno. Él habla sobre el sufrimiento del apóstol Pablo. 2 Corintios 11:27, ya en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en nudez. Lo mismo. Habla sobre los ayunos que él tuvo que hacer dentro de la obra del misionero. Vayamos a la otra palabra. Ya hemos visto sobre lo que es ministrando, algunos versos que
hacen referencia al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hemos visto ayunando, que es algo que es bíblico del Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento. Dijo el Espíritu Santo, the Holy, el Santo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Otra vez el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. ¿Dónde está eso? Hechos 10:19. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron oír a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. 1 Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero recalcar aquí que este está hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante también eso. El Espíritu Santo entonces les dice y les prohibió. Básicamente es lo que le está diciendo. Vamos a ver otra vez. Separad. Por ejemplo, Hechos 2:22-21 dice: pero me dijo, ve porque te enviaré lejos a los gentiles. Interesante. Ve porque te enviaré lejos a los gentiles. A esto ya Dios lo había separado al apóstol Pablo. Números 8, 11, 14. Y ofrecerá a Aarón a los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán al ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán su mano sobre la cabeza de los novillos, ofrecerán el uno la expiación y el otro el holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante a Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás a ofrenda de Jehová. Y así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Interesante. Acá habla sobre cómo ya Dios separó a la tribu de Leví para el ministerio, y todo era un ritual, así por decirlo, ¿no? Romanos 1:1 dice: el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de ese Dios. Habla de su apartado, ya estuvo separado para Dios. Romanos 10:15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mensaje evangelístico. Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Interesante. Gálatas 2:8-9: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que ha sido dada a Jacob, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Segundo de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Interesante, los versos que acá hablan sobre cuando Dios aparta al hombre, ¿no? Habla sobre lo que lo apartó Dios a Pablo, de los levitas. Habla de desde cuando ya el llamado de parte de Dios existe aún desde el vientre de la madre. Y habla tanto como a Pedro y a los apóstoles, a Juan, a Jacobo, Dios los separó para predicar a los de la circuncisión, a los judíos. El apóstol Pablo y Bernabé fueron separados para predicar a los gentiles. Y dice: para la obra a que los he llamado, the work. El Señor les dijo: ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Es para una obra. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados por la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Hay una obra. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Después de esta cosa designó el Señor también otros de 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir la obra de Dios. De cual yo fui hecho ministro por el don de gracia que me ha sido dada según la operación de su poder. Timoteo 2:7, primera: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Segunda de Timoteo 1:11: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hebreos 5:4: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
Hemos leído algo general de muchos versos que hablan sobre Hechos 13:2, sobre el ministrar, sobre ayunar, sobre el Espíritu Santo, sobre apartar o separar y sobre la obra. 5 palabras interesantes. Si uno quiere predicar este verso de la Biblia, simplemente lo divide en 5 partes: ministrar, ayunar, Espíritu Santo, apartar y el trabajo en la obra. Bien, vamos a leer un comentario, después volvemos a, a esto. Quiero leer el comentario de William Hendrickson. La Iglesia, capítulo 3. Como habíamos leído, en la iglesia de Antioquía habían profetas, maestro Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes Tetrarca, y Saulo. Muy bien. Dice: adorando ellos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, después que hubieran ayunado y llorado, le impusieron las manos y enviaron. 1. Adorando ellos al Señor y ayunando. El término adoración en términos religiosos típicamente veterotestamentario. Primer punto. Ellos no ponen acá ministrando al Señor. Si no me equivoco, esta versión de acá es de la nueva versión internacional, la que está estamos usando la traducción esa. Por eso es que ponen adorando ellos, pero la del 60 dice ministrando ellos al Señor. Adorando ellos al Señor. El término adoración en términos religiosos típicamente veterotestamentario describe originalmente el servicio de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Pero en el versículo 2, Lucas por primera vez lo aplica a la práctica cristiana. Interesante. De esta manera está mostrando continuidad con el pasado, pero también está surgiendo sutilmente un énfasis diferente, más espiritual. En la nueva forma de adoración no vemos al sacerdote ante el altar, sino a cada creyente de la iglesia en oración. En estos versículos Lucas también indica que los cristianos en Antioquía combinaban la oración con la costumbre judía del ayuno. ¿Se dan cuenta? Estas dos prácticas eran celebradas juntas solo en ocasiones especiales. El contexto inmediato de los versículos 2 y 3 pareciera restringir la referencia a la adoración a los 5 profetas y maestros que Lucas ha mencionado, pero habría a lo menos 3 objeciones a esta interpretación. Primero, un culto de adoración se realiza para que participen en él todos los creyentes de la iglesia. Segundo, toda la iglesia de Antioquía participó en comisionar a Bernabé y a Saulo, ya que al regresar los misioneros informaron a la iglesia que lo que Dios había hecho. Y tercero, el Espíritu Santo mueve a toda la iglesia y no solo a 5 personas para que ocuparse en el trabajo misionero. O sea que ahí estuvieron toda la iglesia y ellos estaban adorando a Dios, liderados por estos hombres de Dios, ¿no? El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Mientras la iglesia oraba, el Espíritu Santo habló a través de los profetas, dando a conocer su voluntad de Dios mediante su Espíritu. Agranda a la iglesia y elige a sus siervos para que hagan la tarea que Él les encarga. Dios entonces elige a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Jesús había llamado a Pablo para que fuera un apóstol de los gentiles, pero tanto él como Bernabé habían estado enseñando en la iglesia de Antioquía. Ahora el Espíritu Santo revela a los creyentes su voluntad de que ambos se dediquen a una tarea específica: proclamar la buena nueva al mundo. Para la iglesia de Antioquía, esto significa que el comisionar a Bernabé y a Pablo estarían perdiendo a 2 maestros muy capacitados que le tendrían que prometer respaldarlo mediante la oración, y que Antioquía seguía siendo un centro para las misiones. Tanto Pablo como Bernabé habían sido llamados para ser apóstoles a los gentiles. En realidad, cuando Lucas se refiere a ellos en su primer viaje misionero, los llama apóstoles. 14:14. La tarea que el Espíritu Santo les asigna es dar a conocer al mundo el Evangelio de Cristo y extender la iglesia hasta los confines de la tierra.
quiero leer este acá. La construcción absoluta, de verso 2, la construcción absoluta genitiva de este participio presente y el pronombre separan las cláusulas del sujeto de la frase principal. El Espíritu Santo dijo pronombre, sin embargo, es definido mientras el participio muestra acción continua. La palabra liturgia es derivado del verbo. Interesante. Bien, hemos leído estos versos, un comentario a grosso modo que nos dice más o menos el contexto en el que estaba. Para que entiendan un poco más, el apóstol Pablo se había convertido persiguiendo a los cristianos. Él tuvo su encuentro con los apóstoles, pero después de ahí desapareció y se fue. Hasta que años más tarde, Bernabé, que ya era considerado como un hombre de Dios que predicaba, le encuentra a Pablo y le dice: Pablo, ¿sabe qué? Vamos a predicar a Antioquía. Ayúdame, le dice. Y llegaron a Antioquía y empezaron a levantar la iglesia y como colaborador el apóstol Pablo, hasta que de un instante dado empezaron a aparecer ahí hombres de Dios también, profetas, maestros, como lo dice el verso 1, y después de haber levantado la obra en Antioquía, el Espíritu Santo que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, esa fue la historia, o sea, básicamente, y contextualizando aún más, estaba toda la iglesia ministrando al Señor y ayunando. Qué tremendo es esto. Y dijo el Espíritu Santo. Vamos a volver a Iceworld. Vamos a ver ahora sí un poco más exegesis, una exegesis más profunda. Hechos capítulo 13, verso 2. Ministrando. Quiero ver qué significa ministrar. Sé que no lo voy a encontrar. La verdad, como quisiera. Ministrando. Leiturgeo. De ahí viene seguro la palabra liturgia, ¿no? Significa ser servidor público, celebrar funciones religiosas o caritativas, adoración, obedecer, aliviar, ministrar. Este diccionario nos va a dar un poco más de realidad. Relacionado significa en Atenas, en griego clásico, ejercer un oficio público a expensas propias, dar un servicio público al Estado. De ahí generalmente dar un servicio hecho, por ejemplo, el servicio a los dioses del Nuevo Testamento. Se usa de los profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, ministrando esto al Señor. El deber de la iglesia de los gentiles de servir a los bienes materiales, a los santos pobres de Jerusalén, en vista de los que los primeros habían sido hechos participantes de los bienes espirituales de los últimos. El verbo sinónimo latreo, que propiamente significa servir por remuneración y que se usa en el asistente del servicio tanto el sacerdote como el pueblo, tiene que distinguirse de leiturgeo, que tiene que ver con el desempeño de un cargo, el cumplimiento de una función, algo de carácter representativo. Ministrando esto al Señor. No me gusta. El griego no tiene tanta, ¿cómo puedo decirlo? Las palabras en griego no tienen tanto como los tienen las palabras hebreas. Las palabras hebreas son más profundas y tienen un significado más profundo en su composición. Las palabras griegas son simples y la verdad que no puedo sacar mucho de esto. Sería tremendo si lo busco para administrar en hebreo. Vamos a ver. Ministrando al Señor y ayunando. A ver qué dice ayunando. Nesteo, ayunar, abstenerse de comer.
se usa de ayunar voluntariamente. Algunos de estos pasajes muestran que los maestros que tenían un seguimiento de discípulos le daban instrucciones especiales en cuanto a ayunar. Cristo enseñó la necesidad de pureza y de simplicidad de motivos. La respuesta de Cristo a la pregunta de los discípulos de Juan de los fariseos revela todo su propósito y método. Es indudable que él y sus seguidores observaban ayunos tales como el día de la expiación, pero él no impuso además otros ayunos frecuentes. Lo que enseñó es apropiado al cambio de carácter y de propósito que él dispuso para sus discípulos. Su afirmación de ser el esposo y la referencia allí a la no práctica del ayuno implica visualmente la afirmación de su condición de Mesías. Se refiere. Vayamos a ver. El Espíritu Santo, el neuma, se traduce como dones, puesto que está dispuesto de espíritus, dones, neuma. Se traduce viento, el viento sopla, el espíritu alienta. El viento del sur, el verbo anemi se traduce a un neuma, denota en primer lugar el viento relacionado con neo, respirar, soplar, también aliento. Sí, en el Antiguo Testamento también, o sea, vas a ver traducciones donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios se movía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero hay otras traducciones donde dice el Espíritu de Dios se menciona un viento de Dios, o sea, en el Antiguo Testamento también el Espíritu tiene referencia con lo que es el viento. Y es una característica del Espíritu Santo como el viento. Y Jesús hace muchas menciones de esa figura que usa para representar al Espíritu Santo como viento. Mira, sigamos, también aliento, luego de forma especial, el espíritu que se asemeja al viento es invisible, inmaterial y poderoso. Los usos que se dan en términos de Nuevo Testamento se pueden analizar de una forma aproximada de la manera siguiente. El viento, el aliento, sí, me parece que tiene... El Espíritu Santo recibe varios títulos en el Nuevo Testamento. La siguiente lista de omisión del artículo determinado señala su omisión en origen. Y habla sobre los nombres del Espíritu Santo dentro del Nuevo Testamento. No voy a entrar a detalle de esto. Apartadme. A ver, ¿qué dice apartadme? Apartadme. Voy a leer solamente el Strong. Dejar fuera por límite, excluir, separar. Si se dan cuenta, acá hay dos términos en el hebreo, en el griego. La primera es aforizo, pero como está acá aforizate, que significa apartarme, y el otro que es moi, que está acá, que significa para mí, a mí. Entonces, la traducción correcta es apartadme para mí, a mí. O sea, es como que si Dios estuviera reclamando algo suyo, eso es mío, o sea, apárteme para mí. Lo cual, si leemos el verso no tiene ese tipo de traducción. Dice, mientras el Señor dijo al Espíritu Santo, apartadme nada más. Pero quiero que vean que a veces encontramos estos pequeños, no sé, estos pequeños detalles donde hay pequeñas adiciones que muestran un poco más del carácter de Dios. O sea, acá Dios dijo, apartadme a mí, a Bernabé y a Saulo, y eso es lo tremendo, y significa exclúyeme. Yo tengo a alguien ya preparado, y o sea, me parece genial, porque de alguna manera Dios muestra su respeto a la iglesia. No dice de frente, me lo llevo porque es mío, yo quiero llevármelo, sino apartadme para mí. Es como que si tú le dijeras a alguien, apartadme para mí,
porque lo he preparado para una obra especial. Muestra un respeto Dios hacia la iglesia, porque es su esposa. O sea, un hombre no puede faltar el respeto a una mujer. Y yo veo acá, de alguna manera, el respeto que Dios le tiene a su iglesia. Por más que Él sea el dueño de toda la iglesia, por más que sea el, el que haya creado todas las cosas, Él muestra su respeto a la iglesia y muestra el respeto a cada persona. Él nunca trata soberbiamente ni prepotentemente. Él es respetuoso con su esposa, su amada esposa. Me gusta esto. Alabanzas a Dios. Y dice, apartarme a Bernabé, a Barnaba. Vamos a ver, de origen caldeo, hijo de Nabás. Barnabá. Claro, la palabra Bar significa hijo, Nabá es Nabá y significa hijo de Nabás. Y Nabá viene de Neví, que significa profeta. O sea, Bernabé es hijo de profeta. Santo Dios. Impresionante. Vamos a ver con Saulo. Saulo es de origen judío, lo mismo que Saulo, nombre judío de Pablo. Nombre judío de Pablo. ¿Qué significa Saulo? Saulo, 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 Saulo. No hay. Ya. Hasta aquí ha sido algo bien simple que hemos leído. Voy a dar mi comentario mío de lo que yo entiendo y lo que aprendí todo este tiempo, y después vamos a entrar a otro comentario mucho más profundo. Cuando dice ministrando esto al Señor, entendí esto y aprendí esto de un hombre de Dios. Cuando nosotros vamos a la iglesia, es Dios quien nos ministra, ¿cierto? Porque Él nos ministra con su palabra. ¿Qué significa ministrar? Vamos a ver esto. ¿Qué significa ministrar? Sí, voy a ver esto acá, porque ya mucho mejor. Voy a abrir internet y le voy a mostrar una página que me gustaría que la usen siempre. Ministrar. No, mejor busco mi concordancia. Ponen en internet mi concordancia. Mi concordancia. Entran a esta página y úsenla. Usted acá puede poner cualquier palabra y te van a aparecer todos los versos de la Biblia en el Reina Valera 60 o la King James y lo que tú quieras. Por ejemplo, pongo ministrar y me va a salir. La primera vez que aparece es Éxodo 30:20. Cuando entres en el tabernáculo de reunión, se darán las aguas para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida a Jehová. Y están todos los versos, así que voy a coger un verso, el Éxodo 30:20, voy a buscar en el Lesbor y voy a ver cuál es la interpretación hebrea de la palabra ministrar. Ministrar. Ministrar significa sharet. ¿Y qué significa? Servicio. Cuando nosotros vamos a la iglesia,
y Dios nos ministra, por así decirlo. Estamos diciendo que Dios nos sirve a nosotros. ¿En qué manera? Ministrar, servicio al templo. Vamos a ver, Sharat. Vamos a ver la esencia de... La raíz del verbo ministrar en hebreo significa sharat. Y esto significa atender con servicio, servir o en adoración figurativamente. Contribuir, administrar, criador, ministerio, ministrar, ministro, servidor, servir y sirviente. O sea, el ministrar significa servir. Cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos de una manera a que Dios nos sirva a nosotros y nos atienda todas nuestros problemas, nuestras deficiencias que tenemos, y le decimos a Dios, por favor ayúdame, por favor necesito que hagas esto. Vamos a que Dios nos ministre, vamos a que Dios nos sirva a nosotros. No sé si me puedan entender hasta ahí. Eso es cuando, por ejemplo, Él va a entrar al ministerio de Dios, va a predicar la palabra. Él va a entrar a servir, ¿me entiendes? Va a servir a quién, a pastorear una iglesia, por ejemplo, y va a servir a las necesidades de cada oveja que va a tener ahí. No va a ser para servir de una manera material, sino de una manera espiritual, porque yo sé que cada persona soluciona de muchas maneras su manera material, trabajando, inclusive en muchas formas, pero básicamente la vida espiritual se empieza a servir en base a alguien que está arriba. Un hombre es el que sirve en la vida espiritual de muchas personas. Por eso es que están constituidos los pastores, para que sirvan al pueblo. Entonces, básicamente servir significa, ministrar significa eso, servir. Pero lo que me llama la atención, y cuando yo leí este verso, y no quiero interpretar mal, pero acá dice ministrando esto al Señor. O sea, cuando yo voy a la iglesia, yo voy a que Dios me sirva a mí, que me atienda a mí. Pero en algún momento es necesario, no sé si es correcto, pero también Dios necesita que lo atendamos a Él. La verdad que yo no sé por qué le atenderíamos a Él, porque Él lo tiene todo ya, porque Él no necesita nada de nosotros, Él no necesita nada nuestro, porque lo tiene todo. O sea, si yo le doy algo, no le doy algo, no va a cambiar. Él sigue siendo y va a hacerlo por siempre. Pero en este verso yo veo y dice, ministrando esto al Señor. Tal vez no es de la manera de servir, de dando algo, sino en la manera de adorar, adorando a Dios. O sea, le estoy dando a Dios algo mío con el cual Él pueda sentirse contento, feliz, alegre. Eso es para Él su forma de ser ministrado. O sea, lo que Dios quiere del hombre simplemente es sentirse alegre, contento, feliz por lo que ve en su hijo. Es como un padre que no le puede pedir nada a su hijo, porque su hijo no le puede dar nada porque recién está comenzando. Pero basta que el padre ve el afecto de un hijo, ve el afecto de un hijo hacia su padre, para él es suficiente. Y creo que eso Dios espera de todo, ¿no? Y es lo único que Dios quiere, que nosotros ministremos a Dios. Tal vez no dándole lo que Él nos da, pero simplemente con nuestra adoración y nuestra alabanza estamos ministrando mucho a Dios. No quiero explayarme más porque hay bastante para decir. Ministrando esto al Señor, estaban todos ahí ministrando a Dios. O sea, ya era diferente. Yo no los estaba ministrando a ellos, sino ellos estaban ministrando a Dios. Ellos habían llegado a un momento donde era al revés. Ellos estaban acercándose a Dios en vez que Dios se acerque a ellos, de alguna manera, por así decirlo. Y estaban ayunando, dice el verso de la Biblia. Y estaban ayunando, por si acaso, esto, a los que no ayunan, muy mal. Dijo el Espíritu Santo, o sea, en medio de este grado de espiritualidad al cual llegó la iglesia, de tal profundo, de donde empezaron ya a ministrar a Dios. Porque
cuando uno ministra a Dios, no le va a contar sus problemas, no le va a contar sus... Hay mucha gente que va a la iglesia y pareciera que está sintiendo a Dios, pero solamente está llorando de sus problemas, de sus sufrimientos, de sus dolores. Y eso no es ministrar a Dios, eso simplemente es sentirse remordido por muchas cosas, triste y apenado, y eso no es ministrar. Ministrar a Dios es acercarte a Dios, tocar el corazón de Dios, hacer sensible el corazón de Dios y sentir algo especial que es la presencia de Dios. Entonces, esta iglesia había llegado a ese momento donde toda la iglesia sentía algo especial. Y en ese momento, en pleno ayuno, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo habló. Y esto es para los testigos de Jehová, que si hay alguien que me escucha. Señores, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una manifestación de Dios. El Espíritu Santo es una persona de Dios que habla, porque una fuerza no habla. Así es que el Espíritu Santo es Dios y como tal tiene la facultad de hablar y tiene la facultad de los mismos atributos que Dios tiene. Y fue el Espíritu Santo quien dijo. El Espíritu Santo dijo, es como que si Dios dijo también, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Simple y sencillo. Apartadme, sepárame a Bernabé y a mí, porque yo tengo una obra para ellos. Si el Espíritu Santo dice algo, no hay nadie quien se oponga. Si es que Dios se encarga de todo eso. Si alguien es movido por el Espíritu Santo para hacer algo, pues Señor, no sea hombre que trate de oponerse a algo de que el Espíritu Santo está diciendo, está mal. Pero si es el Espíritu Santo, ¿me entienden? Ahora, quiero resaltar esto que acá dice a Bernabé y a Saulo. Fueron los dos hombres que Dios usó. Y junto a ellos, más abajo leemos el verso donde dice que Juan los acompañaba. Si se dan cuenta, el Espíritu Santo dijo a Bernabé y a Saulo, ¿entendéis? Pero más adelante ellos ven que Juan también fue. Pero dentro del camino del viaje misionero sucedieron muchas cosas que al final Juan salió. Quiero que me entiendan, lo que Dios dice y lo que Dios hace, Él lo hace. Si Él no incluye a alguna persona es por algo. No tratemos de forzar a hacer algo que Dios no quiere, no tratemos de forzar algo que Dios no ha dicho, porque no va a salir. Así es que si Dios dice 2, 2, si Dios dice 3, 3, si Dios dice ninguno, ninguno, simplemente ninguno. Eso es lo que yo entiendo de este verso y hay mucho más que explayar, pero hasta aquí lo quiero dejar. Entonces, señores, quiero que vean esto, que nosotros debemos ministrar a Dios. Quiero leer el otro comentario que es un poco más detallado y espero llegar a entenderlo. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y dice, en cuanto ellos ministraban delante del Señor, acá dice de otra forma, delante del Señor, o sea, ellos estaban ministrando al pueblo, ¿no? Acá no está diciendo que ellos estaban ministrando a Dios, ellos estaban ministrando delante del Señor al pueblo, y ayunaban, dijo el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo unas traducciones cambian alguna forma de interpretar? Pero a mí me gusta más la de la Reina Valera 60, esta es la que está usando acá, si no me equivoco, es la de Joao Ferreira de Almeida, lo tradujo así, por eso que a mí me gusta estudiar la Biblia para ver qué traducciones y ver cuáles son los diferentes sentidos de palabras que Cristo nada más. Dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a cuales yo les tengo llamado. Es un llamado que ya los tenía. Esta oración debe haber sido en aquel culto formal, o sea, como siempre, siguiendo el padrón judaico que incluía un ayuno ritualista. Por lo general, todos los sábados era un ayuno en general y había una administración de la... Eso era lo que se hacía en los templos y luego se hizo en la sinagoga cuando
estuvieran totalmente el templo destruido. Muy aparte, habían festividades de los judíos, tanto en Pesa, Roja Hashanah, la fiesta del tabernáculo, todas las fiestas donde hacían también ayuno. Pero esto yo entiendo más que era un culto normal porque ya empezaron ya a reunirse todos los cristianos en un culto normal y a tener adoración, alabanza y en medio de eso un ayuno. Las segundas y quintas fechas, o sea, a ver, si no me equivoco, son los quintas son martes, los sábados y los martes eran común entre los judíos más piadosos. Frecuentaban las formas públicas de diversos cultos de reunión en las sinagogas, como el acompañamiento de un ayuno. En los sábados ordinarios acostumbraban frecuentar los cultos en las sinagogas, mas no ayunaban. Acá dice otro. El vocablo griego aquí utilizado para dar a la idea de servir, porque trata de eso, ¿no? O sea, ministrar, ya les dije que significa servir, es la misma palabra más tarde usada para indicar la adoración litúrgica formal. Nuestra palabra portuguesa, liturgia, se deriva de ese vocablo. Más aún, era temprano de más para ver aquí cualquier uso técnico de la palabra, aun que sea perfectamente posible que la adoración aquí en Porta fuese de modalidad ritualista. Eso no significa, entre tanto, que no era el culto sincero y provechoso, por cuanto el Espíritu Santo habló con él en un periodo de adoración y de peticiones. Cuando la nota dispositiva del carácter judaico de la iglesia cristiana ya está hablando la, sobre la cuestión de lo que tiene que ver cómo era judaicamente, ya se había vuelto un ritual, por así decirlo, que ellos se juntaban y ayunaban y adoraban. Pero queremos separar esto. Los judíos ya lo habían convertido en una forma de ritualismo. Adoraban a Dios en forma de ritual, como hoy en día vemos la iglesia católica, van a la iglesia, cantan, alaban a Dios, terminan el culto y listo, se terminó. No, pero acá los cristianos ya habían adoptado otra forma. Siguieron la misma reglas, el mismo, por así decirlo, plataforma que seguían los judíos para adorar a Dios, pero ya metieron un poco más la espiritualidad esencial que tiene el cristianismo y ellos sí adoraban con toda su alma. Acá se hace una pregunta: ¿cuál es el valor espiritual del ayuno? Es un ejercicio espiritual que tuvo perdición, que había perdido su popularidad en la adoración religiosa, tal vez como señal de nuestros tiempos que se caracterizan por la gran ausencia de disciplina. Lo que está diciendo acá es que el ayuno se había perdido, pues encima de todo el ayuno requiere disciplina. No obstante, el hecho bien conocido entre los estudiosos del misticismo, que el ayuno tiene que ser un valor como preparación del alma para que él pueda ejercer sus funciones más elevadas. ¿Por qué? Acá, y esto me ha hecho una pregunta: ¿por qué tenemos que ayunar? O sea, ¿por qué el ayuno es un plus para acercarnos a Dios? Ni aún yo mismo sé, pero solo sé que la Biblia dice que ayunemos, que Jesús dijo ayunar y orar. Vas a ver, encontrar un verso que encuentras a David, que ayunaba y oraba. Jesús también dijo, ¿no? Que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué el ayuno es un plus, por así decirlo, para poder tener un mayor grado de espiritualidad? Esto lo vamos a contestar en otro video, donde vamos a hablar sobre doctrinas bíblicas sobre el ayuno. Así es que más adelante, voy anunciando ya, vamos a abrir un nuevo tema donde se va a llamar doctrina bíblica. Así es que, y otro de escatología bíblica, va a estar interesante. Pero continuar con esto, la verdad es que me falta poco para algo interesante. Ahora, acá va a ser claro esto: ¿por qué, no obstante, el hecho bien conocido entre los estudiosos del misticismo, que el ayuno tiene que ser un valor como una preparación del alma para que pueda ejercer sus funciones más elevadas? Porque en ese estado es la apetitez, el deseo de hambre del cuerpo son negados, y en esa apetitez siempre impidieron las facultades más aceptadas del alma. Lo que está queriendo decir acá es que mi deseo de tener hambre, mi deseo de comer algo,
hace que nuestra alma no se acerque tanto a Dios. Pero cuando uno le es negado totalmente, es como que el alma se liberara de todo eso y quiera buscar la, las cosas espirituales. Para entenderlo así, no satisfacemos nuestra carne para dar prioridad al espíritu. Es algo que lo que está tratando de hacer esto acá. A máxima que lo que dice que el alma brilla más cuanto menor atención les da al cuerpo. Parece expresar una verdad, especialmente en lo que concierne al ayuno y a todo lo que dice respecto a las aptitudes físicas. El ayuno pues hacía parte importante de la oración judaica y evidentemente continúa así en la iglesia cristiana primitiva. Quiero que entiendan esto. Muchas de las cosas que los cristianos hacemos son tomadas de lo que los judíos ya lo hacían, pero ellos lo hacían porque la Biblia lo dice, porque las escrituras lo decían así. Así es que no sé si hacen algo ustedes dentro de la iglesia, que han aprendido algo de la iglesia, eso es bíblico. Solamente hay que buscarlo donde dice eso en la Biblia y vamos a ver. Sigamos. La historia del ayuno. En las Sagradas Escrituras las palabras hebraicas usadas para indicar el ayuno pueden significar simplemente abstinencia de alimentos. Mas hay una expresión hebraica, inanapso, que significa afligir el alma. Quiero entrar acá a este punto. Más adelante mejor. A principio del ayuno fue instituido como una de las exigencias vinculadas a la festividad religiosa de todos los años. Los hebreos ayunaban en el día de expiación. Después del exilio babilónico, el ayuno pasó a ser parte de las otras cuatro fechas importantes religiosas que mencionaban grandes tragedias en la historia nacional judaica. El trecho de Esther, por ejemplo, tal vez deje extendido el establecimiento aún de un otro ayuno regular. El ayuno era expresión de tristeza, de penitencia, de humillación, de castigo autoinfligida como medio de demostrar a Dios la propia sinceridad en la búsqueda por la oración, en la búsqueda en la orientación, lo que parece haber sido el factor que más perduró en lo que se sabe acerca de esta actividad religiosa. La práctica de este principio llevó a los hombres que pensaran que el ayuno tenía alguna forma de mérito automático delante de Dios. Esa era la actitud de muchos líderes eclesiásticos del tiempo del Señor Jesús. Lo que dice acá es muy cierto. El ayuno era una expresión de tristeza. Yo siempre he dicho esto. Cuando yo voy a ayunar, no ayuno porque hoy día me toca ayunar. Imposible. Eso no es ayuno. Hoy día es jueves, me toca ayunar en mi iglesia. Malo. Hoy día es sábado, hoy día toca ayuno general. Sinceramente, para mí, te digo, eso se vuelve en ritualismo y no funciona. Lo que dice acá que el ayuno era una expresión de tristeza, tú vas a ver cuando el David pecó contra Dios con lo de que fue de Bernabé y con Betsabé y con Urías Eteo, y lo castigó a su hijo. Él sintió una tristeza tan profunda que no quería comer. O sea, llegas a un estado donde no te importa nada material, no te importa ni tu propia saciar tu carne, que lo único que quieres es que tu espíritu se acerque a Dios y que te atienda y te ruegue y que te haga caso y que te oriente a cuál debe ser lo que debes hacer. Eso es un ayuno. Cuando Nehemías estaba allá como copero de rey, dice que vinieron los hermanos de ellos, o sea, hermanos en la sangre judía, y le informaron cómo estaba el templo de Jerusalén y le dijeron que los muros están caídos, las puertas están quemadas. Él sintió tristeza en su corazón y dice que él se sentó y empezó a llorar
y empezó a ayunar. O sea, yo pienso que el ayuno viene de una angustia profunda en su alma por la necesidad de que Dios haga algo y haga el oriente. Y nace la necesidad de hablar con Dios, de decirle a Dios, por favor. Y te olvidas de comer, te olvidas de todas las cosas materiales, te olvidas de tus ambiciones personales y solamente quieres que Dios haga algo. Eso es el ayuno en esencia. Es el ayuno que Dios quiere que el hombre haga. Mas no un ayuno ritualista que básicamente en el pueblo judío se volvió ritual. Ya habían instituido los ayunos en las fiestas, ya habían asistido a, habían congregado ayunos ya como regla, también en los sábados. O sea, se volvió ritual y eso no debe de ser en la iglesia. Amén. Vamos a seguir leyendo. En los tiempos neotestamentarios, en adición a aquellas ocasiones mencionadas en los párrafos inmediatamente arriba, los judíos piadosos acostumbraban a ayunar todas las segundas y quintas fechas. Si no me equivoco, estos son los martes y sábados, pues, si no me equivoco. Bueno, pero no equivocar. O tal vez acostumbrarse. Vamos a ver, para no equivocarme voy a buscar en internet. Vamos a ver. Segunda feria son lunes. Son los lunes y los jueves. Ya, para salirnos de las dudas. O sea, los lunes y los jueves todos los judíos ayunaban. Sigamos. Otros tal vez acostumbran a ayunar con mayor frecuencia aún, como para haber sido caso de la profetisa Ana. El Señor Jesús ayunó en ciertos de su ministerio, en ciertas partes de su ministerio. Siempre el Señor tuvo como implícito que que sus oyentes ayunaran, no teniendo la condena en base a esta costumbre, pero enseñaba que a sus seguidores que debían ayunar y mirando la gloria de Dios y no a fin de que ostentasen delante de los hombres. O sea, Él enseñó acerca del ayuno, no es para que se estén mirando los hombres. El Señor Jesús nunca enseñó a sus discípulos que Él no ayunasen, más instruyó sobre unos tiempos más apropiados para hacerlo, cuando Él se ausentase. Eso es impresionante. En el libro de Hechos vemos a los líderes cristianos que ayunaban cuando hubo la escoge de misioneros, o que evidentemente la práctica que aplicaban el ayuno como medio de buscar la orientación divina, o sea, una orientación mundial. O sea, tú tienes alguna circunstancia que no entiendes qué hacer, no sabes qué hacer, ¿qué haces? Ayuna. Yo me acuerdo que una vez se me presentó una oportunidad así, y la verdad que no sabía qué hacer, y lo que hice fue pues ayunar. Ayuné y esperé la respuesta de Dios. Dios de alguna manera me respondió y tomé la decisión. O sea, es para buscar una orientación. Pablo menciona por dos veces de los ayunos, hace mención de sus ayunos, mas no sabemos si eran ayunos de voluntario o ritualista. Quiero que me entiendan acá, y acá lo dice bien claro: voluntario o ritualista. El ayuno, cuando correctamente es usado, sin duda alguna, es de inestable valor en el desenvolvimiento espiritual, en la búsqueda de la oración divina. Quiero leer. El ayuno, cuando correcto, sin duda alguna, es de inestimable valor en el desenvolvimiento espiritual y en la búsqueda por la orientación divina. El ayuno y la meditación, ambos poderosos agentes en la liberación de los poderes del alma, se habían perdido para la era moderna de la iglesia evangélica. Se piensa actualmente que la simple lectura de las escrituras y el habla con Dios, esto es la oración más desacompañada de la meditación, que es el oírlo, sean suficientes. El estado de anémico de las iglesias comprueba que cuán errado era la suposición. Sin embargo, no es probable que el ayuno
que el ayuno o la meditación vengan a hacer una breve restauración en las iglesias evangélicas que no simpatizan ni con una ni con la otra práctica y no tienen la disciplina necesaria para tomarla útil. Simple y sencillo. Iglesia que no ayuna está muerta. ¿Quieres ver una iglesia que ayuna? Ve tu iglesia, simplemente si tú congregas en una iglesia y en tu iglesia, digamos, ya por así decirlo, una forma ritualista, lo hacen todos los domingos y ves ahí los domingos quienes ayunan y vas a ver tú realmente cómo es tu iglesia. Si en ese día se congrega un ayuno y no está, o sea, ya pues imagínate cómo está el estado de la iglesia. Ahora el ayuno se hacía un ayuno judío era desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche. Inclusive este era hasta el día siguiente, era un día entero de 6 a 6. O sea, ya pues saques tu conclusión. Vamos a ver, la palabra aquí traducida por sirviendo envuelve a oración, el ayuno y la meditación y la exhortación, probablemente una combinación de todos estos elementos. No digo, la verdad, la palabra ministrar tiene todo esto de acá: orar, ayunar, meditar y exhortar. Si yo voy a la iglesia a que Dios me ministre, voy a que Dios me exhorte en algún sentido, voy a que me haga meditar, que me haga orar, por así decirlo, y ayunar. Probablemente es una combinación de todos estos elementos. Todo esto puede ser sido un efecto propósitamente para buscar la orientación divina sobre lo que deberían ser hecho enseguida para la obtención del progreso de las actividades misioneras de la iglesia, o entonces esa orientación divina puede haber surgido como un resultado natural. Sea como fuere, la información de este ejercicio queda aquí ampliamente ilustrada. Los misioneros cristianos acostumbraban seguir de dos en dos. El Señor Jesús envió a sus discípulos en pares, como también hicieron en el caso de los 270 discípulos. En el caso de los 70 discípulos. En este caso, los primeros misioneros cristianos son enviados formando un par. Trátase de una excelente práctica que aún es aplicada. Wow. Por algunas sectas como los mormones que envían de dos en dos. Siguiendo el programa misionero del catolicismo romano, un hombre va solo. Mas en las misiones evangélicas, un hombre va con su esposa, o en el caso de una mujer misionera, esta va sola al campo, y lo que es una práctica bastante dudosa. Sin embargo, y digo lo que yo creo, que sean uno, sean dos, sea como Dios quiera, y punto. Las palabras, la obra, sin duda indica el tema de esta narrativa, el ministerio de propagación del evangelio cristiano y todo cuanto en esto está envuelto. El Espíritu Santo habló con aquellos creyentes primitivos y Él les dio instrucciones específicas, probablemente a través de la declaración inspirada de algunos profetas mencionados. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Interesante. Lo cual indica cómo las declaraciones espirituales eran mediante una venida a través de instrumentos humanos. O sea, Dios, el Espíritu, cuando dice que el Espíritu Santo dijo, es automática, entiendo. Dios usó a un hombre y profetizó y dijo esto. No dicen quién es el hombre porque sabemos que no es el hombre, es Dios. Entonces dijo el Espíritu Santo. Lo que indica cómo las declaraciones espirituales eran medidas y venían a través de instrumentos humanos. Este presente incidente, juntamente con muchos otros episodios registrados en el Nuevo Testamento, muestran cómo el discípulo consideraban al Espíritu Santo una persona y no una mera influencia, como alguien que andaba bien cerca de ellos, capaz de conducirlos y a dispuesto de ellos. Vamos a seguir viendo. Desde los tiempos más iniciales de la conversión de los gentiles se tornó la vocación en especial del apóstol Pablo. Eso fue anunciado hasta él mismo cuando en su conversión. Ese vocablo es aquí confirmado nuevamente por la sanción apostólica, conforme leemos en el trecho Gálatas 2, 7, 8. Puede notarse como instrumento especial de Dios escogido orientado. Es evidente que Pablo pasó más de 10 años en Cilicia, en Siria,
a las áreas de alrededor de su ciudad de Tarso antes de esta ocasión, estableciendo iglesias. Fue en esa actividad de Pablo que tuvo el verdadero comienzo en la misión evangelizada de los gentiles. Cuando Ahora, Pablo era comisionado por la iglesia de Antioquía a dar procedimiento de ese ministerio de manera de todo especial. No fue mucho después de que él vino a ser reconocido como el apóstol de los gentiles, de la misma manera que el grande Pedro, el apóstol de los judíos. Así pues, Dios seleccionó a este hombre, Pablo, y concluyó en su carrera. No en tanto, lo que fue verdaderamente con respecto al apóstol Pablo y verdad con respecto a todo, pues cada individuo tiene su propia misión, siendo responsable delante de Dios por la debida realización de su respectiva misión. Entiendan esto, cada uno es dueño de su vida y cada uno es responsable de la misión que Dios le ha encomendado. Uno no puede decir, por causa de aquel hombre yo no puedo servir a Dios, por causa de mi familia yo no puedo servir a Dios, por causa de mis hijos no puedo servir. Eso es totalmente inadmisible para Dios. O sea, tú eres responsable de tu llamado a Dios y haz lo que Dios te dice. Así, cada individuo tiene un destino especial, ¿entienden? Todos los hombres que se acercan a Dios y son lavados por su sangre y hayan nacido de nuevo, tienen una misión especial. Bien como una eternidad especial. Bien, cada individuo tiene un destino especial, bien como una eternidad especial, y siempre será un individuo sin par, de alguna forma como un instrumento para la gloria de Dios. O sea, esto es fácil de entender. Todos tenemos un llamado, sea cual fuere. Unos tienen llamado tal vez para servir a Dios en la casa de Dios, para apoyar a la obra de una manera con sus ofrendas, para apoyar a la obra con su fuerza. Otros tienen un llamado ya de predicar, otros tienen un llamado de enseñar a los niños, sea cual fuera el llamado que Dios tiene, porque no hay nadie que esté en la casa de Dios y que sea inservible. Todos sirven y todos ministran, ¿entienden? Y esto es básicamente de eso, de lo que trata todo este verso. En este verso vemos de una manera muy especial ya al servicio de la obra de Dios, de predicar su palabra del apóstol Pablo y del apóstol Bernabé. Pero quiero que me entiendan que el ministerio no solamente es eso, sino también de servir en la casa de Dios de muchas maneras. Y eso es lo que hemos estudiado el día de hoy. Y espero que les haya gustado, y espero guardar el video. Me gustaría que se quede guardado y colgarlo. Así es que, como les decía, pues le voy haciendo un anticipo. Voy a grabar algunos videos mucho más cortos sobre lo que es, no espero que no sean tan largos, sobre lo que es doctrinas bíblicas fundamentales. Quiero hablar sobre doctrinas fundamentales de lo que todo cristiano debe creer. Y segundo, sobre escatología bíblica. Yo sé que les encantan las profecías. Vamos a ver profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido, profecías del Nuevo Testamento. O sea, quiero desarrollar cinco hilos dentro de toda la escuela bíblica online. Primero, exegesis bíblica, que tiene que ver con lo que es estudiar la Biblia a detalle. Doctrina bíblica, lo que tiene que ver con las bases del cristianismo, lo cual cumple, por así decir, el ministerio de pastorado, el otro ministerio de maestro. El exegesis, escatología bíblica, lo que cumple con el ministerio de profeta, pero básicamente está por ahí. Cuarto, evangelismo bíblico, vamos a predicar en las calles. Y el otro es misionero bíblico. Esto es algo que lo voy a grabar cuando termine de grabar. Lo voy a grabar, algún día lo voy a grabar, pero lo voy a grabar. O sea, vamos a comenzar con estos cuatro: exegesis bíblica, doctrina bíblica, escatología bíblica y
y evangelismo bíblico. Estos 4 puntos vamos a estar dándole vuelta todos los días. Espero grabar, quiero grabar, quiero grabar. Y espero que les haya gustado este video y sigan este canal. Y muchas bendiciones a todos. Soy Paul Chávez y esto es Escuela Bíblica Online.